Y creo que vale la pena recordar este tipo de mensajes porque aportan elementos y vamos a tratar de que así sea y que en esta mañana aprendamos lo que la palabra de Dios nos quiere invito a que se ponga de pie para darle lectura. Vamos a hablar de todo el capítulo, pero vamos a leer nada más los primeros 7 versículos para tener una idea general de qué trata el capítulo. Y vamos a hablar algo de pruebas. Aquí encontramos un ejemplo de un hijo de Dios, aunque se mencionan otros, pero vamos a un hijo de Dios es la prueba, un hijo de Dios combatiendo pruebas que él quiere también aquí. Dice Daniel 1:1-7. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en manos de Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra de Canaán, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Y dijo el rey a Satanás, de los hijos de Israel, delante de Jehová, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Para que así ellos entre estos estaban Ananías, Azarías, de los hijos de Judá. A estos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Daniel Sadrach, a Azarías Abednego. Amén. Padre de sociedad, que Dios nuevamente esta palabra siéntese, por favor, ocurrió hacer el cambio hemos leído, hermanos, Daniel también hemos leído algo de lo que le sucedió a Jerusalén, algo profetizado por Jeremías. Y Daniel
Cuando era un adolescente, muchacho, Daniel, ya por el año 500, cuando Nabucodonosor fue a Jerusalén y fue y conquistó a la ciudad, se da todo este escenario. Y encontramos también al leer el libro que hubieron varias deportaciones de judíos a Babilonia, y Daniel fue el primer grupo que fue deportado y ya pertenecía al gobierno real. También es importante que tomemos en cuenta que una de las prácticas que Babilonia tenía después de conquistada era de que los mejores ciudadanos, los mejores muchachos, se les llevaban para prepararlos para que fueran servicios. No llevaban a cualquiera que encontraban, eran seleccionados. También fue seleccionado porque eran bueno, encontramos varios datos en el libro cuando, por ejemplo, Daniel estaba vivo cuando y estuvo pues en Babilonia en este caso, ¿verdad? Daniel permaneció en Babilonia en los reinados por lo menos durante cuatro gobernantes, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Y tres reinos diferentes, reino de Babilonia, Media, Persia. Y igual un dato importante tiene que ver. Bueno, vamos a ver. Yo les dije que es el tema un hijo de Dios puesto a prueba. Encontramos en los primeros versículos que hemos leído que se menciona el comienzo de esta prueba difícil para Daniel. Ya hemos leído y en nuestra mente podemos marcar el escenario cuando estos cuatro muchachos adolescentes fueron arrebatados de sus hogares, de sus cómodos hogares, si usted lo quiere, y ellos estaban acostumbrados a un buen trato y fueron llevados cautivos. Obviamente no llevaban un buen trato, aunque los apartaron para enseñarles las costumbres, enseñarles a muchas cosas de Babilonia. Ellos no se sentían, de seguro no se sentían cómodos, no estaban en su casa. Y el objetivo de llevarlos era cambiarle su mente, hacerle como un lavado de cerebro, si se quiere, y que olvidaran lo que eran antes y se convirtieran en los nuevos ciudadanos que ellos buscaban. Fíjense que hicieron bastante esfuerzo por cambiarles la costumbre a estos muchachos y no lo lograron. Vamos a ver algunos detalles. Por lo menos estos muchachos encontramos que ellos se rehusaron a arrepentirse del servicio que tenían a Dios y ellos decidieron obedecer a Dios. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Propuso, fue algo que él dijo y sus amigos, esto lo vamos a hacer. Pero, ¿por qué es una prueba? Es una prueba, hermanos, porque las costumbres de Babilonia no eran iguales a las costumbres judías. Había idolatría,
había una serie de cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Era una prueba para ellos. Y ellos rehusaron aceptar este tipo de prácticas, hacerlas. Ellos rehusaron. Y fíjense que eso mismo hace Satanás hoy en día. Satanás procura que como hijos de Dios, que los cristianos sean absorbidos por algún atractivo en cierto lugar y que cambie su forma de, esto lo vimos ayer, su forma de vivir, su forma de comportarse, su testimonio mismo, lo cambie por otras costumbres. Y alguien puede decir, bueno, hay que hacerlo, es la orden que recibimos. El rey mandaba que hicieran eso. Pero fíjense que no lo hicieron estos muchachos. Esta prueba la vemos en los primeros versículos cuando ellos los cambiaron de hogar. Versículos 1 y 2 dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la conquistó. Y aquí encontramos el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Tenían un nuevo hogar, ya no estaban rodeados de sus comodidades, de sus padres, de los maestros que tenían, de la gente que les enseñaba, ya no estaban así. El cambio de un nuevo hogar es una nueva prueba para estos muchachos. Y ellos, Daniel y sus amigos, no bajaron la guardia, se mantuvieron firmes. Y la prueba continúa, versículos 3 y 4, el rey, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, que escogieran. Y dice aquí que escogieron a muchachos a quienes no hubiera tacha alguna de buen parecer. Quería tener en la corte real jóvenes de buen parecer, jóvenes educados, jóvenes que supieran dirigirse a los demás, jóvenes muy bien entrenados, si vale la palabra, para comportarse como tales en la casa del rey. Y el objetivo era enseñarle pues el lenguaje caldeo. Y estos muchachos, al quererles enseñar ese nuevo lenguaje, era no con el propósito de que aprendieran algo nuevo, sino que se olvidaran de lo que habían aprendido desde pequeño. Recuerde usted que la palabra de Dios era enseñado de generación en generación, dada por los padres a sus hijos. Y sin duda alguna, Daniel y sus amigos habían aprendido mucho de la palabra de Dios. Ellos eran temerosos de Dios, eran fieles a Dios, y era otra prueba, era algo más que se unía a la prueba, el que les inculcaran estos nuevos conocimientos. Daniel y sus amigos también se sometieron a otra prueba, la comida. La dieta del rey quería que ellos también la tuvieran. Y alguien puede decir, bueno, si van a comer bien, iban a comer rico. El punto no era ese, sino que el alimento que eran dados a ellos sería una blasfemia, porque había sido ofrecido a los ídolos. Y Daniel y sus amigos no lo iban a tomar. Y ya leímos que estos muchachos, bueno, fueron invitados a comer. Versículo 5, y le señaló el rey ración para que cada día de la
provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que dice, y que se los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y les dijeron, ustedes van a comer de esta comida. Y ellos dijeron, no. Bueno, otra prueba más. Los nombres judíos tenían un significado, tienen un significado. Y a ellos les cambiaron los nombres con el propósito de que se olvidaran de sus orígenes. Daniel significa, dijimos, Dios es mi juez. Y fue cambiado al nombre de Belsasar. ¿Sabe qué significa Belsasar? Bel protege su vida. Y Bel era un nombre de un dios babilónico. Le cambiaron su nombre. Ananías significa Jehová es gracia. Y le pusieron Sadrach. Y Sadrach significa el mandado del dios lunar. Misael significa quién como Dios. Y le pusieron Mesac, quien es Ajú, uno de los dioses paganos. Y Azarías, Jehová es mi ayudador. Y significa Jehová es mi ayudador. Y le pusieron Abednego, el siervo del dios Nego, otro dios pagano. Estas pruebas, hermanos, para estos muchachos era con el propósito de que se olvidaran de dónde venían, para que su mente estuviera puesta en Babilonia y que ellos pensaran ya no como judíos, sino como un babilonio más. Y ellos, obviamente, pues, eran llamados con esos nombres, pero no olvidaron sus raíces. Esta prueba esta prueba que sufrieron tenía un propósito más duro de parte de Nabucodonosor para con estos muchachos, y ellos tuvieron que soportar más. Versículo 8 al 16, y encontramos la prueba un poco más dura. Aparte que le habían cambiado los nombres, aparte que lo habían llevado a un lugar que no era su hogar, aparte de que los quitaron de sus hogares y eran llevados con un maltrato, dice la Biblia en versículos 8 en adelante, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Encontramos en este versículo algo grande y algo que podemos nosotros tomar de ejemplo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué en su corazón? Porque es importante cuidar nuestro corazón. La Biblia enseña que del corazón mana la vida. Del corazón salen los buenos pensamientos, los malos pensamientos. Del corazón salen los buenos deseos, los malos deseos. Todo sale del corazón. Y qué importante es cuidar nuestro corazón. Cuidar el corazón de nuestros hijos es muy importante. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él pudo haber dicho como otros, bueno, si esta es la orden y todo lo hacen, hay que obedecer al rey, hay que ser obediente. No. Y no estaba escrito en esta fecha todavía lo que encontramos en el Nuevo Testamento, que hay que someterse a las autoridades. Pero cuando se le presentó a Daniel, él era una persona muy sujeta a la autoridad, pero hizo lo que los apóstoles hicieron, que cuando las autoridades están sobre la voluntad de Dios, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no significa que vamos a decir, bueno, la Biblia dice que hay que obedecer a las autoridades, hay que someternos a las autoridades terrenales porque han sido puestas por Dios. Cuando sucede este tipo de situaciones, entonces debemos tomar la decisión, como Daniel, de obedecer a Dios antes que a los hombres. Sabía que la comida estaba sacrificada a los ídolos.
no debía hacerlo. Entonces Daniel pidió una prueba y dice aquí, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ya leímos quién era el jefe de los eunucos. En versículo 3 dice que es Aspenaz. Dice versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, con el rey mi cabeza. Él decía, mire, si el rey mira que ustedes están pálidos y no están bien, a mí me va a quitar la vida. Y tenía razón. Pero aquí sucede algo maravilloso, hermanos, lo que dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Daniel sabía que Dios iba a escucharle. Por eso también Dios preparó todo esto y hizo, dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel halló gracia ante Aspenaz y eso fue preparado por Dios, obviamente. Hermanos, cuando nosotros temamos o tengamos pruebas como esta, Dios va a preparar todo de antemano, a como lo hizo con Daniel y sus amigos. De una vez Aspenaz ya, dijo, estos muchachos muy educados, estos muchachos son diferentes a los demás, le hallaron gracia ante él, les cayeron bien. Bueno, Daniel se mantuvo firme, igual que sus amigos, y no se contaminó. Y era una orden del rey. Sin embargo, la Biblia enseña que Daniel fue encontrado, igual que sus amigos, mucho mejor saludables que los demás. Mucho mejor, porque Dios así lo quiso. Para este entonces, tampoco estaba escrito el versículo de 1 Corintios 10:13 que usted sabe, que dice que no viene sobre nosotros ninguna tentación que sea humana, porque fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. No estaba escrito para entonces, pero Daniel lo sabía. Y más adelante este libro enseña otras pruebas duras que pasaron estos muchachos, porque era trabajo del diablo, obviamente, y tenían envidia los demás por ello. Continuemos leyendo algo de esta prueba que estos muchachos pasaron. Un poco más adelante, versículo 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto es importante que lo recordemos. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. ¿Por qué fue así? Porque Dios respondió a estas oraciones. Y fíjese, hermanos, que yo cuando al leer el resto del libro, nosotros encontramos que siempre se llama Daniel. ¿Ha notado usted eso? Hay otros nombres que fueron cambiados. Por ejemplo, Jacob, ¿cómo fue llamado? Israel. Y desde entonces es llamado Israel. Había una mujer que le cambiaron nombre, se llamaba Sarai. ¿Y cómo se llamó? Y desde entonces fue llamada Abraham. Fue llamado Abraham. Y de entonces fue llamado Abraham. Porque fueron nombres puestos por Dios, cambiados por Dios. Entonces era correcto, era válido que se llamaran así.
Los nombres de estos muchachos fueron cambiados, pero fueron cambiados por los hombres. Y no fue cambiado por Dios y no volvieron a llamarlos así en la Biblia. Se refiere a Daniel como Daniel, a Ananías como Ananías, Misael y Azarías. Siguen siendo llamados así, porque Dios les puso ese nombre. Era el nombre que ellos tenían. Importante que el versículo 19 lo repite, su nombre: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sigamos, versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Fíjese, hermano, que aquí encontramos algo maravilloso. El versículo 17 que leímos dice a estos 4 muchachos, ¿cómo dice? Dios les dio. No fueron ellos, no fue su inteligencia natural. Dios les dio. Dios hizo la obra. Dios respondió. Obviamente ellos tenían que ser obedientes a Dios para esto. Dios les dio todo lo que necesitaban y los capacitó para que aprendieran todas las lecciones que les daban, que les enseñaban. Fíjense que los magos que aquí se mencionan en este versículo que leímos, versículo 20, magos y astrólogos. Estos hombres eran aquellos que estudiaban las estrellas y eran consejeros del rey para que tomara ciertas decisiones, porque ellos decían que la interpretaban. Encontramos aquí que en todo asunto de sabiduría e inteligencia dice que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos. Entonces va a decir, entonces Daniel hizo lo mismo. Quiero explicarle. Así como cuando hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad o a la escuela y enseñan algún tipo de materias que están alejados de la verdad y que no es conforme a la palabra de Dios, obviamente hay que aprenderlas para aprobar una materia X, pero no para practicarla. Ellos eran conocedores de todo esto, Daniel y sus amigos, pero no significa que los practicaron. Dios le daba la sabiduría de qué iba a hacer. Encontramos en el versículo 17, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y encuentra usted más adelante que Daniel fue llamado para que explicara cuando había una mano escribiendo, que Daniel explicara otros hechos que se presentaron que nadie podía entenderlos. Daniel era usado por Dios. Daniel y sus amigos, ellos lo único que hicieron fue obedecer a Dios, mantenerse firme. Y esto hizo que fueran 10 veces más listos que los demás. Por supuesto, esto les acarreó un montón de envidia, un montón de problemas, pero se mantuvieron firmes. Hermanos, nosotros hoy en día debemos proponernos en nuestros corazones que Dios debe ser primero ante todo. Y debemos proponer a Dios o proponernos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y quienes están estudiando, si escuchan algo que está en contra de la palabra de Dios, escúchelo nada más, pero no se lo grabe. Ese es el plan del diablo, como quería hacer con estos muchachos. Quería lavarles el cerebro. Y ese es un plan del diablo, de querer lavar el cerebro de muchos jóvenes cristianos que lamentablemente después de cursar una materia ya tienen dudas de la palabra de Dios. No debe ser así. Hay que mantenerse firme en lo que Dios enseña en su palabra. Daniel continuó, su testimonio continuó ante Dios y los hombres. Perfecto, muy bien. Y encontramos, hermanos, quiero ir terminando porque dije hay algo más que continúa. Encontramos algo maravilloso. Fíjese usted, cuando Daniel tuvo unas visiones, vaya al capítulo 10.
capítulo 10, versículo 11. Daniel 10:11 dice: y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Bueno, lo de estar en pie y todo lo demás, hermanos, ese es un tema, digamos, para otro mensaje. Pero ¿cómo fue llamado Daniel? Varón muy amado. ¿A quién más fue llamado amado en la palabra de Dios? ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Un término, un nombre, si se quiere aplicar, dado a alguien más, al Señor Jesucristo. Varón amado. Digamos que Daniel lo recibió por su testimonio, por mantenerse firme. Un varón muy amado. Término este nombre solo fue usado o dado, este honor fue dado al Señor Jesús. Dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y este mismo honor fue dado a Daniel. ¿Y por qué logró este honor Daniel? Porque se mantuvo firme ante la prueba con sus amigos. Daniel logró mucho. Fue puesto en la casa real, era uno de los, el líder de los gobernantes. Tanto que logró Daniel, todo por mantenerse firme. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, no solo con la comida, sino con todo lo que había en Babilonia. Y por haberse propuesto y cumplido esa meta, Dios lo honró de tal manera y lo llamó amado. ¿Podemos nosotros seguir ese ejemplo? Claro que sí, sí se puede. Y debemos soportar y recordar que, soportar las pruebas y recordar que hay una promesa grande en la palabra de Dios, que Dios no va a permitir que nosotros tengamos una prueba grande que no podamos soportar. No, siempre Dios va a dar la salida. ¿Cómo la hizo con Daniel con la comida? Halló gracia ante Aspenaz, y Aspenaz le permitió. Dios estaba obrando, no era así nada más. Era Dios quien hizo todo eso, obviamente. Incline su rostro, hermano, vamos a orar. Padre bendito, gracias por este momento que nos permite meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos un ejemplo maravilloso para nuestras vidas, como el caso de Daniel y sus amigos, que propusieron en su corazón no contaminarse y lo cumplieron. Padre, fueron obedientes, fueron firmes y no accedieron a las propuestas que les hicieron allá en Babilonia. Señor, ayúdanos, te pedimos, para que nosotros mantengamos firme ante cualquier situación de tentación, cualquier situación de prueba que tengamos, mantenernos firmes también, como Daniel y sus amigos. Gracias por este momento, por lo que encontramos en tu santa palabra como enseñanza para nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Nuestro pastor continúa. Que Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición esta mañana estar en la casa de Dios. Ya la bienvenida ha sido dada a todos, pero para mí siempre es un gozo, es un privilegio decirles a todos que son bienvenidos esta mañana. Y sé que tenemos personas
que nos visitan por primera o segunda vez en este día y por eso estamos muy alegres. Yo quiero decirle y darle la bienvenida a don Sixto Gómez, ¿verdad? Don Sixto Gómez es pues estamos trabajando juntos en un proyecto agrícola allá en Cojutepeque y pues él está con nosotros esta mañana. Es que bienvenido, es primera vez, pero deseamos continuar viéndote en este lugar. Además, él es también de las Charcas y por eso hicimos un contacto con él para que trabajara con nosotros, pero también para que escuche el mensaje de Dios. Él ya ha asistido muchas veces a iglesias y por eso conoce bastante, ha oído bastante de la palabra de Dios y yo creo que pues es una buena oportunidad para que pues conozca más de la Biblia con nosotros aquí. También quiero decir que está con nosotros hermano Alex Mendoza. Dice que hay un autor de un libro para predicadores, que es Alex Montoya. El hermano, ¿cómo es su apellido, hermano? Le digo, Alex Mendoza. Yo relacioné, dije, Alex Montoya escribió un libro para predicadores, un libro maravilloso titulado Predicando con Pasión. Es un buen libro para los siervos de Dios, está al alcance nuestro. Y solo quiero decir, hermano Alex Mendoza, pues está quedándose con nosotros por algunas dificultades que no vamos a detallar, que encontró en el lugar donde vivía y está con nosotros temporalmente y queremos compartir también con él. Bienvenido, siéntase bien con nosotros. El hermano asiste a la iglesia Bautista Redentor, la colonia Sacamil, donde está el hermano William Guevara, miembro y trabaja ahí. Pero hoy está con nosotros. Nos da alegría también que esté hermana Miriam, después de su enfermedad, y continuamos orando que Dios va a hacer la obra en su enfermedad, su cuerpo. Ayer hablé con hermana Gloria Asensio, preguntando por hermana Otilia, y está estable, y hermana Gloria envía saludos a toda la congregación. Esta mañana hablaba un poco con hermano Jesús Martínez. Hermano, gracias al Señor por su presencia también. Y él tiene una petición muy especial a la congregación, orar por su familia para que se congregue acá, ¿verdad? Así que, hermano Jesús Martínez, ¿verdad? Que fue invitado, traído acá a la iglesia romana Jocabed. También gracias por todos los demás, ¿verdad? Que están con nosotros. Hay un joven que ya tiene buen tiempo, están visitando, invitado por Xiomara, ¿verdad, Xiomara? Sí, Xiomara, me he olvidado tu nombre, Xiomara. Invitado por Xiomara. De nuevo, gracias al Señor por este joven, que yo creo que tengo tarjetita también de él. Pero también quiero saludar y agradecer a un buen grupo de personas que esta mañana han estado conectados a internet con nosotros, nos están siguiendo el servicio por medio del internet. No sabemos en qué lugares, pero muchos, por lo menos 30 personas estaban siguiéndonos en el servicio todo de esta mañana, en la escuela bíblica, en el mensaje, en todo lo que se ha hecho. Y agradecemos y animamos, saludamos a esas personas que no conocemos, pero que sí están siguiendo las actividades de nuestra iglesia por medio del internet. Ahora, ya para ir finalizando, después de escuchar la enseñanza bíblica y el mensaje que fue predicado por nuestro hermano Elmer, tenemos también un acto importante, y es que primero
quiero invitar a la hermana Jocabed, por favor, que pase aquí adelante, y ella quiere dirigirse a la congregación, ¿verdad?, con algunas palabras, y después de esas palabras que la hermana va a dirigir a ustedes, pues ustedes van a decidir si hacen lo que ella les quiere pedir. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, para mí es un privilegio estarme congregando de nuevo con ustedes y bueno, en esta ocasión yo hablé con el hermano pastor y quiero volver a tener la membresía. Hace algunos años yo me bauticé aquí en la iglesia y bueno, para mí esta es mi casa, así es que yo quisiera que me volvieran a aceptar como miembro. Amén. Dios te bendiga, hermana. Bueno, qué alegría recibir a nuestra hermana esta mañana. Ella está reactivando su membresía, como ella misma dijo. Fue bautizada en esta iglesia hace algunos años y por algunas circunstancias no había podido asistir, pero comenzó a asistir ya hace más de un mes y ella ha querido pues ingresar de nuevo a la membresía de nuestra iglesia y por eso ella se dirigió a ustedes como congregación. Esto siempre de leer el pacto lo hacemos antes, pero ahora pues lo vamos a hacer, o lo voy a hacer en este momento, ya para el acto final y despedirnos, no olvidando nuestras actividades para esta tarde. Solo me resta decir de que sí, he tenido un poquito de problemas este fin de semana y por eso no me siento muy apto para predicar, pero lo han hecho los hermanos. Y el pacto, dice, voy a tratar de leerlo, pacto de la membresía o de los miembros. Teniendo la convicción de haber sido inducidos por el Espíritu Santo a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora, en la presencia de Dios, de los ángeles y de esta congregación, hacemos pacto los unos con los otros de la manera más solemne y gozosa, como un cuerpo que somos en Cristo. Prometemos, auxiliados por el Santo Espíritu, andar juntos en el amor cristiano, procurando el adelanto de esta iglesia en conocimientos, santidad y bienestar, promover su prosperidad y su espiritualidad, sostener su culto, ordenanzas, disciplina y doctrinas, contribuir fija y gustosamente para el mantenimiento del ministerio, los gastos de la iglesia, el alivio de los pobres y la promulgación del evangelio en todas las naciones. Prometemos cultivar la devoción de familia y la particular, educar religiosamente a nuestros niños, procurar la salvación de nuestros parientes, de nuestras amistades y de toda la humanidad en general, andar con circunspección en el mundo, ser justos en nuestras acciones, fieles en nuestros compromisos e irreprochables en nuestra conducta. Evitar la chismografía, la difamación y el excesivo enojo. Abstenernos de la venta y uso de las bebidas intoxicantes y ser celosos en nuestros esfuerzos por el engrandecimiento del reino de nuestro Salvador. Prometemos además cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal, recordarnos mutuamente en la oración, ayudarnos unos a otros en las enfermedades y en los infortunios, cultivar la simpatía cristiana en el sentimiento y en la cortesía de la palabra, ser tardos para ofendernos y estar prestos siempre para la reconciliación, abundando en los preceptos de nuestro Salvador para obtenerla sin tardanza. Prometemos finalmente que cuando tengamos que cambiar nuestra residencia a otro lugar,
nos uniremos tan pronto como nos sea posible a otra iglesia en donde podamos continuar desarrollando el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Este es el pacto de nuestra iglesia, el que hemos aceptado todos cuando formamos parte de esta membresía. Y por eso estamos alegres esta mañana de recibir a nuestra hermana Jocabed, que nació en esta iglesia, y también animar a los hermanos y hermanas que no están bautizados para que pronto lo hagan y poder pues ser parte, ¿verdad?, de la membresía de esta iglesia. Siempre quiero enfatizar de que para ser salvos no necesitamos ser bautizados, no. El bautismo es solamente un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, y el bautismo también es la puerta abierta para la membresía de una iglesia local. Así que los hermanos que no están bautizados, les animamos a apresurar, ¿verdad?, eso y que pronto les podamos bautizar. Tenemos varios hermanos esperando y muy pronto vamos a tener bautismos. Y también solo quiero terminar diciendo que el hermano Callejas hablaba conmigo tempranito para decirme: hermano, estoy muy mal de mi salud, he hecho el esfuerzo para llegar porque me hace falta estar en la iglesia. Y él pide oración también. Así que pónganse todos de pie. Vamos a orar para despedir la reunión y vamos a llevar al Señor las peticiones que los hermanos han hecho, hermano Jesús Martínez y el hermano Luis Callejas, y también pues vamos a orar por otras necesidades en este momento.